Bueno, ¿qué tal compañeros? Em, Nosotros les vamos a hablar en lo referente a lo que es un plan de manejo forestal, qué elementos son los que lo integran y cómo deben aplicarse de forma correcta. Así que vamos a empezar con esta presentación. Bueno, principalmente tenemos que tomar en cuenta varios aspectos de lo que es un plan de manejo. Tenemos que tomar en cuenta principalmente que un plan de manejo debe integrar factores económicos, ambientales y sociales. ¿Por qué les digo esto? Como pueden ver aquí en la presentación, tenemos que tener en cuenta todos los recursos y todos los beneficios en cada uno de estos tres pilares fundamentales que nos provee un bosque. Por ejemplo, aquí podemos ver que un bosque nos va a ayudar no a la producción de CO2, sino que a la disminución del CO2. También nos va a ayudar, por ejemplo, para construir infraestructura o como lugar de recreación, como aquí para extraer obviamente productos maderables, no maderables y algunos otros recursos, ya que un bosque, bueno, principalmente podemos sacar recursos fuera de lo que es madera, así por ejemplo podemos extraer algunas especies de flora, fauna o algún otro tipo de material que sea de utilidad. Algo muy importante que es también parte del aspecto social es el que nos va a proveer trabajo para diversas personas debido a todo el manejo que se le debe dar al bosque en sí. También es una fuente de biodiversidad, gran parte de la fauna convive con nosotros, interactúa con nosotros los que manejamos el bosque, diversidad de especies de insectos. También esto aquí es protección de los recursos hídricos. Un bosque más bien es un productor de agua, por decirlo de algún modo. Entonces debemos procurar integrar también este factor. Aquí lo que les mencionaba anteriormente, que es la presencia de gran cantidad de animales, el aumento de la biodiversidad en un bosque es importante. Eh, Cuestiones familiares, de recreación. Un bosque simplemente, tampoco vamos a decir de que un bosque nos sirve solamente para producción, sino que también podemos sacarle provecho a otras actividades referentes al bosque. Por ejemplo, ecoturismo o vivienda o algún otro tipo. Y aquí eh, dijimos que un bosque es un productor de agua, ya que el, la evaporación que provee el bosque y la retención de agua que éste provee son bastante beneficiosos. Entonces todos estos elementos deben integrarse en base a estos tres pilares fundamentales como les voy a explicar a continuación. Y estos son los tres pilares fundamentales. Estos tres pilares son descritos por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala, en el que se basa en estos tres ejes. En primer lugar está la cuestión social. Todos dependemos de los bienes y servicios que son generados en un bosque. Bienes, por ejemplo, los productos que se pueden extraer aquí, servicios, por ejemplo, recreación, educación, etcétera, así como también algunas otras actividades espirituales u otra actividad que se pueda realizar en el bosque. En el otro aspecto importante es la cuestión ambiental, que principalmente aquí se basa todos los elementos del plan de manejo en proveer buen, eh, buena armonía entre nuestra producción y el ambiente, es decir, que se aproveche los recursos del bosque pero de manera sostenible.
Aquí, como podemos ver, el 80% de la biodiversidad del bosque de la biodiversidad terrestre provienen del bosque. Entonces, por lo cual nuestro deber como regentes forestales es de procurar de que se mantenga este 80% y evitar generar un desequilibrio en el sistema ambiental. Este es un componente muy importante y por supuesto, si integramos todos estos dos componentes de buena forma, vamos a tener un buen elemento fundamental que es lo económico. La materia prima y la energía que podemos extraer del bosque es la principal herramienta que nos ayuda a generar empleo y algunas otras cuestiones que nos permiten generar fondos. eh, la planificación también es muy importante de cómo vamos a sacar la energía, de cuánta energía vamos a sacar de tal bosque, qué recursos se van a extraer, dónde se van a vender. Esto es algo muy fundamental. Ahora bien, ahora aquí les voy a hablar un poco de estos elementos de los planes de manejo. Principalmente los elementos de un plan de manejo se caracterizan por ser como una guía o una técnica que nos permita aplicar eh, todas las metodologías adecuadas de acuerdo al plan. En este caso podemos ver las condiciones deseadas. Esto es muy importante porque hacemos una descripción tanto de las características sociales, las características económicas y ecológicas del bosque. Por ejemplo, entre características sociales podemos integrar el empleo que estamos dando, la vivienda o el impacto que estamos generando en el lugar donde estamos este, sembrando o aplicando esta metodología en el bosque, los recursos, a dónde van a estar dirigidos esos recursos, cómo van a beneficiar la producción de este bosque a una comunidad X, o cómo va a beneficiar a la comunidad Y, o cómo se va a hacer el intercambio, o qué actividades se van a hacer referentes a esto. Esto es muy importante porque estamos estableciendo cómo deseamos que sea nuestra metodología. Ahora, en el aspecto ecológico, aquí debemos incluir, eh, por ejemplo, las especies que predominan en nuestro entorno, qué beneficios podemos extraer de esas especies, cómo tenemos que cuidarlas, cómo debe ser el plan, porque cada plan cambia de acuerdo a la variedad de especies que se tengan en un bosque, así como también el manejo que se debe dar. Por ejemplo, no es lo mismo manejar una especie de pino que liquidámbar, o tampoco proveen la misma biodiversidad. Por ejemplo, algunos insectos conviven mejor con algún tipo de plantas que con otros. Entonces, estos son aspectos muy importantes de las condiciones que debemos emplear. Y las económicas. Aquí lo que debemos ver es los recursos que nosotros vamos a extraer del bosque, que vamos a aprovechar. Por ejemplo, madera principalmente, que sería nuestro objetivo principal. Eh, También recreación, entre otros puntos, recursos hídricos, etcétera. Otro aspecto importante son los objetivos. Los objetivos deben ser planificados de tal forma que, que sean fácil de que alguien venga, por ejemplo, que sean entendibles, no solo puramente por nosotros que somos los que hacemos el plan de manejo, sino que también por la gente que está integrada en ese plan de manejo. Tienen que establecerse objetivos concisos, cuantificables y que puedan medirse en el tiempo. En este caso hacemos alusión a un término que se llama objetivos SMART, que se basa en el planteamiento de objetivos que deben ser SMART, que deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser cuantificables en el tiempo. Por ejemplo, queremos tener una producción de biomasa de aquí a unos 10 años, eh, aplicando tales metodologías y haciendo tales actividades.
Aquí no solamente vamos a decir, sí, vamos a producir madera, cierta cantidad de madera en 10 años. No, no, no. Tenemos que basarnos en el plan, en el proceso. En este caso sería, vamos a aplicar este manejo hoy para obtener para poder alcanzar este objetivo dentro de 10 años. Dentro de 2 años vamos a aplicar tal manejo o vamos a hacer tal actividad para que esto permita alcanzar el objetivo que nos hemos planteado dentro de 10 años. Dentro de 6 años vamos a hacer, qué sé yo, un raleo, una poda para que la calidad de la madera o la extracción de los recursos que vamos a hacer sean buenos de aquí dentro de 10 años. El objetivo tenemos que basarlos no en el resultado en sí, sino en el proceso. El proceso es lo que determina el resultado que vamos a querer. Y los estándares. Los estándares son muy importantes porque nos permiten establecer una guía o esto, bueno, la guía lo vamos a decir después de esto, nos permite mantener efectos deseados o no deseados. Debemos establecer requisitos que permitan mantener los objetivos. Por ejemplo, podemos hacer normas o algunas restricciones o algunas actividades. Todas esas actividades deben estar elaboradas de manera precisa, de manera fácil de entender y de manera concisa para que permita que otra gente las pueda aplicar y se base en ellas. Más que todo, los estándares son un reglamento que nos permite saber dirigir los objetivos. Y por último, las guías. Las guías más bien nos explica de cómo debemos hacer o qué actividades o cuál es el proceso que debemos efectuar para realizar las actividades que se van a hacer dentro del plan de manejo. Y aquí podemos integrar de esta forma. Una guía nos va a permitir adecuarnos a los estándares que hemos establecido y los estándares nos va a permitir alcanzar los objetivos deseados y los objetivos nos permite determinar si las condiciones que nos hemos planteado al principio son las deseadas, son las adecuadas. Entonces esta parte es muy importante, muy sustancial y debe ser entendible por todos los que van a aplicar a, a participar en el manejo del bosque. En este caso, pues si estamos hablando de un único propietario, pues se le transmite esto al propietario. Si estamos hablando de una comunidad, pues tenemos que hablar con la comunidad en sí. La idea es que se puedan integrar los tres pilares que les hablé anteriormente, que son la cuestión social, ambiental y económica. Bueno, para continuar con la presentación acerca de los elementos de un plan de manejo, yo les voy a hablar acerca sobre los terrenos aptos, que es básicamente la identificación de terrenos específicos y clasificarlos como aptos o no aptos para el propósito que se tenga en el plan de manejo, ya sea, por decirse, un plan de conservación, un plan de aprovechamiento o para un área recreativa, como se menciona en el ámbito social, que incluye un plan de manejo. Este, durante las metas, pues seguimos con el segundo elemento, que serían las metas, que básicamente expresan en términos generales el objetivo que se quiere lograr con el plan de manejo, en el cual no necesariamente se deben de especificar los objetivos que se tenga, porque durante el transcurso del plan de manejo o el proyecto pueden surgir acciones que van a, por así decirlo, cambiar la metodología que se había planteado, imprevistos que se tienen durante todo el manejo. Por ello, las metas se expresan en términos generales, pero no incluyen fechas específicas para la realización. Es decir, que las fechas se pueden ir cambiando de acuerdo el plan o el manejo que se le vaya dando lo vaya demandando. Esto con el objetivo de cumplir todos los objetivos que se plantearon en el manejo del proyecto. Seguimos con los roles de contribución, que sería básicamente la descripción de los atributos y los beneficios y resultados asociados. Es decir,
lo que se va a obtener del plan de manejo del manejo del plan, que básicamente son los usos, los valores y productos y servicios que vayamos a obtener durante el plan. Ya sea que podemos tener usos de aprovechamiento, como la obtención de madera y la comercialización del mismo. Y servicios, ya sea servicios ambientales, como por así decirlo, los recursos hídricos, el agua, la oxigenación, el oxígeno que nos provee el bosque. También el manejo de cuencas, que enfoca esfuerzos para la restauración e integración de las condiciones de las cuencas, es decir, que en el plan se debe tomar en consideración muy importante el, el aprovechamiento de los bosques, pero sin afectar las cuencas hidrográficas, los cuales son un factor muy importante que nos proveen del recurso hídrico. Prosiguiendo con los elementos, seguimos con las áreas designadas. Algunas categorías de áreas designadas solo pueden ser designadas mediante un estatuto, o algunas categorías pueden establecerse administrativamente en el proceso de planificación de manejo de los terrenos o mediante los procesos administrativos de la rama ejecutiva federal. Es decir, algunos planes de manejo los autorizan el mismo estado, en los cuales dan normativas de cómo debe ir el plan de manejo, ya que tienen ciertos requisitos para poder ejecutarlos en campo y realizar el aprovechamiento. Esto dependiendo del objetivo que se tenga. Seguimos por las áreas de manejo. Un área de terreno identificada dentro del área de planificación a la que le aplicamos el mismo conjunto de elementos del plan. Es decir, en el área de manejo describimos básicamente todas las actividades que se van a realizar durante el plan de manejo del proyecto, en las cuales se describen las labores necesarias para el cumplimiento de ese objetivo, básicamente. Y seguimos por las áreas geográficas, que básicamente son áreas de terrenos que continúan identificadas dentro del área de planificación. Un área geográfica puede solaparse con un área de manejo, es decir, las áreas geográficas nos indican el lugar en el cual estará ubicada el plan de manejo y toda la metodología que se va a utilizar para lograr los objetivos planteados. Los programas de monitoreo son procesos sistemáticos que recopilan información para evaluar los efectos o acciones o cambios de las condiciones. Es decir, los programas de monitoreo nos ayudan para ver el estado actual del bosque o el área donde se quiera implementar el plan de manejo, ya que de acuerdo a los monitoreos que se vayan a realizar, van a ser programadas las actividades que se van a implementar en el plan. Eso con el objetivo de lograr el aprovechamiento necesario del bosque y cumplir a los objetivos que se plantearon al principio del plan de manejo. Los elementos que integran un plan de manejo son prácticamente elementos del plan que especifican para las especies en riesgo, especies amenazadas. Es decir, los elementos del plan básicamente se refieren a las especies que se vayan a trabajar en el plan de manejo, es decir, si van a ser especies de aprovechamiento, especies de conservación, o dependiendo o las amenazas que se cuenten en el bosque. De acuerdo a eso van a actuar los elementos del plan. Los suelos, productividad del suelo y calidad de aire. Al momento de establecer un plan de manejo se debe considerar esos aspectos, ya que muchas veces se elaboran planes de manejo forestal en suelos que no son aptos para su desarrollo. Es decir, se realiza básicamente un subuso del área del terreno en la cual se estableció el cultivo, o muchas veces la mayoría de los suelos de vocación forestal los utilizan para prácticas agrícolas. También tenemos la sostenibilidad ecológica, la diversidad de comunidades de plantas y animales.
Esto es muy importante también, se debe tomar en cuenta la sostenibilidad ecológica, ya que muchas veces en los planes de manejo no incluyen la conservación de la diversidad, ya sea de tanto de plantas como animales que hay en el bosque. Y es un factor muy importante para la conservación del mismo, ya que forman parte del entorno y de la biodiversidad que hay en el mismo. Y se debe tratar la manera de conservar estas plantas y animales para que puedan mantener un equilibrio en la ecología del área. El agua también es muy importante, la calidad de agua y sus recursos hídricos, ya que el bosque nos provee de una gran cantidad de recursos hídricos que son favorables para el bosque en sí, para la planta. Por ejemplo, los bosques proporcionan múltiples servicios ecosistémicos relacionados con el agua, como la capacitación de agua forestal, que suministra básicamente el 75% del agua dulce en los bosques. Esto todo debido a las prácticas de manejo forestal que se le ha dado al bosque durante todo su desarrollo y crecimiento, que es algo muy importante que se debe tomar en cuenta a la hora de establecer el proyecto. Infraestructura, casas, caminos y veredas. Los planes de manejo también deben considerar estos aspectos, ya que, por ejemplo, a la hora de comercialización del producto de la extracción de madera, deben de haber caminos y veredas para poder movilizar el producto obtenido del bosque ya aprovechado. De igual también que ayuda al desarrollo de algunas lugares o sociedades a través de generarles más empleo, desarrollo y bienestar social y económico. Por eso es muy importante integrar los recursos en un todo para poder ejecutar todo el plan de una manera adecuada y que ésta sea de beneficio tanto para el productor como para el ambiente, ya que ambos deben ir de la mano, como mencionaba el compañero anteriormente. El factor social, ambiental y económico deben ir relacionados para obtener un buen plan de manejo. Bueno, de nuestra parte, eso es todo lo que hemos logrado abordar sobre en relación a los planes de manejo, reiterando nuevamente que todo debe estar basado en los tres pilares fundamentales: integrar el componente social con el componente ambiental y el componente económico. Por último, como parte de esta exposición, hablaremos de nuestro tema de ética. En este caso hemos escogido un valor fundamental, que es la honestidad. La honestidad, pues básicamente, como dice aquí, es un conjunto de atributos personales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y actuar. Y aquí pues prácticamente no solo consiste en ser honestos con la sociedad en sí, sino también ser honestos con nosotros mismos, juzgarnos también a nosotros mismos, ser suficientemente honestos con todo este aspecto, ya que la honestidad es un valor que quizá se ha perdido, eh, actualmente ya es un valor prácticamente se ha perdido debido a la gran cantidad de corrupción que hay en el país, o hasta incluso en las propias aulas se dan asuntos que son prácticamente deshonestos. Entonces, como nosotros tenemos que ser personas honestas, debemos integrar confianza, sinceridad y respeto mutuo. Pero la clave aquí para que funcione la honestidad es no intentar encajar con los demás, no, sino que procurar voltear a ver hacia nosotros mismos, conocernos, respetarnos a nosotros mismos, tener confianza en nosotros mismos y ser sinceros con nosotros mismos. Una vez nosotros alcancemos esto que se llama victoria privada, que es la integración de esto con nosotros mismos,
podemos ya bien acceder a lo que es la victoria pública, que sería demostrar todo esto. Esto sería entablar una relación personal con nosotros mismos, y ya para después, cuando nosotros ya nos conozcamos profundamente, ya podremos actuar de manera muy honesta con el resto de la gente. Como decía el compañero, la honestidad es un valor muy importante que todos deberíamos de tener y practicar en nuestro diario vivir. Pero como él mencionaba, primeramente debemos ser honestos con nosotros mismos, primeramente para poder después ser honestos con las demás personas, ya que muchas veces nosotros mismos no somos honestos con las cosas que realizamos, entonces no podemos transmitir esa honestidad con las demás personas. Entonces, y es un valor muy importante para la vida, para la vida prácticamente de todas las personas, ya que eso abre muchas puertas y ayuda a ser mejor personas a todos, ya que es un valor que nos ayuda a ser más humanos, a actuar con sinceridad y realizar las cosas de mejor manera para llevar una vida con armonía y, y sin decir, pues por así decirlo, sin tener problemas con las personas, ya que la honestidad muchas veces nos ayudan a tener mejores relaciones interpersonales con los demás y a convivir, ya que es un valor que se debe practicar continuamente en nuestra vida. Gracias.